Bienvenidos a tu canal Asertivamente. Gracias por acompañarnos en este espacio que está pensado y diseñado para ti. Estoy con el gusto de presentarles nuevamente a mi compañera de este espacio, Nereida Sánchez. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Germán, pues muchas gracias también a ustedes por estar otra vez sintonizando este canal, atentos de los temas que tenemos por compartirles. Gracias. Pues un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes y desde luego contigo. Y más que nada por el tema que traemos el día de hoy, que es un tema muy recurrente en consulta también, que es el tema de cómo pasar del sentimiento de culpa a la libertad. ¿Cómo ves este tema del sentimiento de culpa, Nereida? ¿Qué es el sentimiento de culpa? Explícanos. Sí, Germán, definitivamente el sentimiento de culpa, si bien en algún momento determinado de nuestra vida es importante empezar a detectar que incluso los niños tienen esta sensación de darse cuenta cuando hicieron algo mal, esta especie de remordimiento, de sentirse tristes frente a haber hecho un mal o haber lastimado a un ser querido o cometido algún error. Conforme vamos madurando, conforme vamos creciendo y mentalmente adquiriendo más herramientas de socialización, es importante entender que la culpa como tal no necesariamente, aunque tiene su función socialmente aceptada, y cognitivamente o mentalmente, pues más o menos nos habla de una persona sana en términos generales por lograr y saber empatizar con el otro. No necesariamente es algo que nos pueda ayudar a transformar o subsanar alguna situación que estemos teniendo por la cual nos hayamos sentido culpables. Esto pensando en algo que nosotros ocasionamos, ¿no? Un error que cometimos, alguna palabra maldicha, algún acto que dañó a otra persona. Pero más te digo, si además estamos viviendo y experimentando constantemente culpas sobre circunstancias que ni siquiera hemos ocasionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, e independientemente de cuál sea la situación generadora de esa culpa, la palabra como tal no necesariamente nos ayuda o nos favorece para lograr subsanar o trascender esa situación conflictiva, ya sea con nosotros o con el otro. ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, lo que es una realidad es que efectivamente, pues todas nuestras acciones generan alguna consecuencia. Muchas de estas consecuencias, quizá la mayoría, son consecuencias para nosotros mismos, pero algunas de nuestras acciones generan consecuencias que causan alguna repercusión en alguien más, y ahí es cuando pudiéramos caer en esta trampa o en este truco de sentir la culpa. Desde luego el sentimiento de remordimiento, vamos a llamarlo así, cuando sabemos que hicimos algo indebido o algo incorrecto o algo que generó algún mal, es completamente natural que tengamos eso por lo que tú ya mencionabas, ¿no? El sentido de empatía hacia los demás, ¿no? Sin embargo, una cosa es tener este remordimiento cuando sabemos que cometimos un error o una acción que pudo haber afectado de algún modo a alguien, y otra cosa es convertirlo a culpa. La culpa ya implica un sentimiento mucho más profundo que te hace pensar, quizás sobredimensionar incluso que esa acción que hiciste causó un mal mucho más grande de lo que fue, o realmente a lo mejor ni siquiera lo causó y tú consideras que sí, y estás como buscando una autoflagelación, es decir, como un autocastigo por haberte equivocado, por haber cometido una acción que muy probablemente fue completamente involuntaria. Entonces vamos partiendo de ahí. Cuando hay una intención de dañar es una cosa, cuando no la hay y sin embargo se puede causar alguna afectación a alguien más, es otra completamente diferente. La mayoría de las veces las acciones que hacemos no tienen la intención de dañar a nadie más. Es muy raro, o tendría que ser alguien con muy mala intención. Es muy raro emprender alguna acción con la firme convicción de que vas a perjudicar a alguien, ¿no? Eso ya sería como, pues, muy mala onda, vamos a decirlo así, y ahí estamos hablando de otro tipo de trastorno. Pero aquí en el caso particular de la culpa, si te pones a analizar fríamente, muchas veces casi todas las acciones que haces no llevan esa intención. Sí, y hay algo muy importante a remarcar. De hecho, la capacidad de sentir culpa nos habla de personas que no necesariamente tienen esta estructura sociopática o con esa incapacidad o de hecho con la intencionalidad de hacer daño.
Por lo tanto, como bien dices, sí, por supuesto, no somos seres perfectos, sino todas nuestras conductas están dirigidas a hacer todo bien para satisfacer a los demás. Una persona que sea capaz de sentir culpa, remordimiento, empatía, de hecho es una persona que la mayoría de sus acciones no van a estar encaminadas a dañar al otro. Es una persona que tiene una estructura de personalidad socialmente pues adecuada, en donde ya no es adecuada cuando, como comentas perfectamente, esa culpa ya la está causando normalmente hay dos conductas muy particulares de la persona que carga culpa, muy distinto a un sentido de responsabilidad o un sentido un poquito más realista de las cosas. Empieza a ejecutar acciones para sobre reparar un daño que cree que hizo y no termina y no termina y no termina y las conductas se pueden mantener desde el sentido mismo de que no termina esa culpa, porque nunca se siente suficientemente capaz de reparar ese daño que ocasionó, ¿no? Y la otra es que se deprime y tenga una postura un tanto más incluso a pesar de sentirse culpable, pues como de victimización, ¿no? Donde yo fui tan mala persona que entonces ya nunca voy a poder reparar esta situación, y a lo mejor es una persona que se excluye o evade a la otra parte o a la situación de la cual se sienta culpable, y entonces se cae en una polarización de posturas. Estas son las dos maneras como podemos reconocer que una persona, de hecho, más que sentirse responsable y capaz de reparar o de solucionar la situación, está cargando culpa que no le favorece ni a ella ni a su entorno social o personal. Aquí es donde justamente vamos a tratar de explicarte cómo quitar esa parte del sentimiento de culpa y pasar a la parte de la liberación. Y es muy sencillo. El sentimiento de culpa no es otra cosa que una significación, es decir, tú le pones un significado particular a esa acción que hiciste y se lo estás poniendo tú, no se lo está poniendo nadie más, ¿no? Entonces, cuando tú le pones ese significado negativo, pesimista, oscuro, sobredimensionado probablemente, lo vas a sobrecargar y ese sentimiento te va a seguir estorbando en tus siguientes acciones y en tu cabeza y en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle esa significación. Es tan simple como que todas las acciones que podemos hacer están sujetas a que puedan ser perfectibles, que puedan tener un margen de error, pueden ser acciones que perjudiquen, que beneficien o que ninguna de las dos cosas. Y ahí es donde brincamos a la responsabilidad. Lo único que tienes que hacer es hacerte responsable de tus acciones, no estar poniéndole una carga emotiva a lo que hiciste, porque a final de cuentas probablemente la otra persona ni siquiera te está reclamando o ni siquiera está teniendo este mismo sentimiento que tú, sino que tú mismo se lo estás dando por la significación que le pones. No sé si fui claro con esto, Nereida. Sí, totalmente. Incluso me atrevo a decir, aunque la otra persona te lo pudiera llegar a reclamar, que de acuerdo a la situación que hayas eh, generado o la conducta que hayas tenido, podría darse el caso, ¿no? La situación. Dije algo que no debía, hablé de más, hablé de menos, lo dije con cierto tono, que implica que la otra persona pudiera llegar a tener este reclamo o esta confrontación conmigo. Pero vivirla desde este sentido de responsabilidad es muy distinto a vivirlo desde el sentido el sentimiento de culpa, ¿no? Donde yo entonces me pongo en una posición receptiva, más no sumisa. Receptivo con la intención de saber de qué manera podría adecuadamente y saludablemente reparar o intentar ajustar o aclarar la situación. Entonces, como tú bien dices, quitarle mucho de esa carga emotiva que le pudiéramos estar dando, que no nos va a servir, ayuda mucho a poder procesar de mejor manera y subsanar mejor con la otra persona, pues cualquiera de las pues, circunstancias que se nos pudiera estar presentando, ¿no? Entonces, tomar un sentido de responsabilidad es mucho más liberador. ¿Por qué? Porque yo ya no soy tampoco entonces víctima de mis propias malas acciones y de mi mala personalidad, sino soy capaz totalmente de adquirir esa capacidad de modificar, ajustar conductas, asimilar, aprender nuevas formas de expresarme. Te pone en una postura de total control sobre tus acciones, tus decisiones y tus relaciones.
Por lo tanto, es pues obviamente un sentimiento mucho más cómodo, mucho más agradable, que tampoco te limita mentalmente a que nunca más me debo de equivocar o nunca más debo de cometer este mismo error, sino todo lo contrario, te pone en una posición en la que te sabes capaz de aprender constantemente, pero a prueba y error. A veces te saldrá mejor que otras, pero nunca es una postura en la que te sientes carente de los recursos necesarios para enfrentar las cosas que se te vengan y de llegar a fallar incluso también, ¿no? Y aquí es donde yo voy a responder la pregunta que seguramente te estás haciendo tú que nos estás viendo. ¿Y cómo le quito ese sentimiento de culpa? ¿Cómo le quito esa carga emotiva a ese sentimiento que estoy teniendo? 3 preguntas que te pueden ayudar. Primero, ¿tuviste o tienes la intención de perjudicar a una persona o a ciertas personas con esa acción que emprendiste de la que ahora te sientes culpable? La respuesta probablemente sea no. Esa acción que hiciste generó un daño irreparable en alguien, muy probablemente la respuesta sea no. Ok, la tercera pregunta sería, ¿puedo reparar yo ese daño que probablemente involuntariamente causé? Si la respuesta es sí, haz lo que tengas que hacer para repararlo. Si la respuesta es no lo puedo reparar, no tienes ya nada de qué seguirte preocupando, porque si no tuviste la intención, fue meramente accidental y no puedes hacer algo por reparar el daño materialmente hablando, no es necesario que te quedes estancado en ese sentimiento de culpa. Sí, totalmente, Germán. Pues bueno, el día de hoy concluimos nuestro episodio, nuestro video, esperando que te haya gustado, que haya sido de tu interés, que te haya servido y sea algo que te pueda sacar de alguna situación que probablemente pudieras llegar a estar viviendo o conocer a una persona que esté en esta situación. Por eso te invitamos a seguir compartiendo, a hacernos llegar dudas, comentarios, preguntas. Tomamos muy en cuenta esos temas que te interesan y esperamos verte la próxima. No olvides sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, hacernos llegar tus comentarios con los temas que quisieras escuchar en las siguientes emisiones de tu canal. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.